Vamos a abordar un tema tremendamente interesante. Uno, por desconocido y dos, por tener una serie de implicaciones respecto a personajes muy célebres que han dejado una impronta muy importante en el pensamiento contemporáneo. Hablaremos del libro Rosacruces, Historia y Personajes de Ediciones Almuzara, con su autor precisamente, con David Suárez. David, bienvenido al laberinto. Gracias, Alfonso, bien hallado. David, ya te hemos tenido en alguna ocasión aquí en el laberinto. Ha sido un placer para nosotros porque en aquella ocasión disfrutamos mucho de aquella obra magnífica, Misterios y mitos del pasado, o Mitos y misterios del pasado, no sé cómo, cuál era exactamente el título. Misterios y mitos del pasado. Misterios y mitos del pasado, que es un libro estupendo. Y este no le va a la saga. Este libro, Rosacruces, Historia y Personajes, aborda una corriente de pensamiento que yo creo que a nuestros oyentes les va a interesar porque es muy desconocida, y además has empleado una serie en sus 300 páginas, has empleado pues quizás el recurso de hacerlo a través de una serie de personajes que yo creo que se van a sorprender mucho los oyentes, una serie de nombres propios que a todos nos suenan, ¿no? Porque forma parte de nuestra cultura general y que han tenido alguna conexión con esta escuela Rosacruz. Entonces, si te parece, vamos a empezar por el principio. Me imagino que será una pregunta que te habrán hecho mucho, pero yo creo que cada vez que abordas este tema, creo que es necesaria, que es cómo se te ocurrió o cómo empezó a gestarse la idea de escribir este libro, David. Bueno, en efecto, siempre me preguntan por Sí, eso y yo me imagino. lo tengo bastante claro en la memoria, ¿no? Sí. A ver, en mi caso particular, mi padre, como muchos otros canarios, emigró a Venezuela. Y bueno, conoció mucha gente allí, ya yo nací aquí, en su retorno. Y recuerdo que una de las cosas que nos contaba de pequeño es que había conocido a Rosacruces, que había visto algún libro ahí en Venezuela, claro, cosa que aquí en España con la dictadura pues era imposible o muy difícil, ¿no? Y bueno, eso quedó ahí, vamos a decir, en el imaginario. Y mi padre comentaba eso, de que había gente famosa que había sido Rosacruces y tal. Yo pensaba que eso era ya de adolescente un medio bulo y tal. Y con el tiempo quise ver qué verdad había en todo eso, de qué verdad había de que fulano, mengano, gente de la historia, que sí, si eran bulos, si no. Y bueno, eso me llevó a investigarlo a nivel particular, a nivel personal, ¿no? Y claro, cuando llegué a una investigación me di cuenta que había material ahí, decidí darle orden, ya de forma de libro, y bueno, lo presenté a una editorial y tuve la suerte de que se publicara. Esa fue la trayectoria, empezó por una curiosidad personal, llevó años, esto no fue... Sí. Todo empezó, dijéramos, en la adolescencia y poco a poco, como quien dice, va uno cuando tiene tiempo y tal. Y ya cuando me di cuenta, pues ya en el 2007, 2008 sí me lo tomé ya como escribir un libro, tardé unos años, hasta 2015 más o menos, porque había material incluso en otros idiomas que yo, bueno, no domino y tenía que estar traduciendo como Dios me ayude. Y al final pues se publicó, ¿no? Y eso un poco es la historia. Desde luego que se ve mucho el trabajo cuando te acercas a estas páginas. Está lleno de pies de página. Se nota el trabajo de investigación, David, hay que decirlo. Una amplia bibliografía, ¿no? Que denota esa ardua labor y el cariño que le has puesto, ¿no? A la hora de abordar esta obra, en este caso este libro. Yo creo que hay mucho desconocimiento, lo decía y lo repito ahora, ¿no? Sobre el tema Rosacruz. Yo mismo considero bastante ignorante, y este libro ha sido una oportunidad para poder esclarecer algunas ideas. ¿Cómo podríamos definir el movimiento Rosacruz, David? Bueno, vamos a ver. Normalmente cuando me preguntan es difícil ubicarlos, ¿no? Entonces yo suelo decir que es algo parecido al tema de los masones, que ya de por sí también habría que explicar de qué va eso, ¿no? Pero bueno, a la gente en su imaginación le es más fácil, pero que no son exactamente lo mismo. Y utilizando algo muy, vamos a decir, popular o vulgar, no sé cómo definirlo, pues podríamos decir que sería algo así como, si comparamos el fútbol con el baloncesto, ambos utilizan balón, son en equipos, están en una cancha, en un campo, etcétera, pero no son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo. Y bueno, en esa línea dijéramos un poquito más místicos que los masones. También estuvieron muy involucrados en el desarrollo de la ciencia. Algo para, o sea, se considera en cierta medida que son una consecuencia de los alquimistas estos del final de la Edad Media, que buscaron ya organizarse, ¿no? De una manera un poco, esa es la forma de explicarlo. Lo que pasa es que, claro, todo eso
también se puede atribuir a otros movimientos o no es suficiente para explicarlo, pero bueno, es una agrupación esotérica que busca eso que podríamos llamar la autorrealización espiritual, o bueno, se le da mucho esto. Ujú. Y que tiene como objetivo, bueno, ya lo acabas de comentar, el evolucionar espiritualmente. Hay una vocación de, como tiene la masonería mismamente, que acabas de mencionar, de que la sociedad aportar cosas positivas, digamos, a la sociedad, la evolución del ser humano, por así decirlo, quizás tiene ese planteamiento. Sí, bueno, vamos a ver, es un movimiento más minoritario, de ahí que la gente lo conozca menos, no ha tenido Sí. la presencia, la actuación y la influencia que han tenido otros grupos como la masonería. Mm. Su involucración, dijéramos, en cuestiones sociales es mucho menor, puede decir prácticamente nula. Más bien va enfocada, también una forma de compararlo es una especie de, entre comillas, budismo occidental, pero budismo no en el sentido de que se parezca al budismo, a la religión budista ni nada de esto, sino que enseña una serie de técnicas o prácticas que se supone van enfocados a ese desarrollo del individuo, más que hacer una acción social o filantropía, que a lo mejor la hacen como consecuencia, pero no es, parece que sea el objetivo fundamental. Dijéramos que el objetivo de los masones, de los rosacruces, es básicamente ese desarrollo como individuos a través de una serie de técnicas, que bueno, ya luego sí que las comentamos, pero bueno, un poco en esa línea. Exactamente. Bueno, es importante echar un vistazo retrospectivo, ¿no? A la historia, el origen que abordas en tu libro, Rosacruces, Historia y Personajes. Hay un primer tramo del libro, alrededor de una veintena de páginas, 20-25 páginas, donde abordas la historia, ¿no? El origen de esta filosofía, si podemos llamarla así. Podríamos remontarnos al siglo XVII, David, aunque esto me imagino que está sujeto a imprecisiones también. Claro. Bueno, vamos a ver, todo este tipo de movimientos, incluso los movimientos religiosos, espirituales, esotéricos, siempre tienen una doble historia. La historia que podemos rastrear objetivamente, como lo hacen los historiadores, a base de documentación, testimonio, epígrafes, lo que sea, ¿no? Datos. Y luego esa otra historia mítica, que es más complicada, que es común a todo este tipo de movimientos, es mítica, es difícil, por no decir imposible de rastrear, a veces es exagerada. Bueno, de alguna manera, en términos generales, históricamente, si antes de 1614 no vamos a escuchar nada de los Rosacruces. Quizás parece que se escuchó algo en algún sitio de manera puntual en 1608, 1605, en algún grupo, en alguna universidad en Alemania. Parece que circuló algún documento de manera manuscrita, pero 1616 es la fecha que se considera el momento en el que el rosacrucismo aparece en la historia, concretamente en Alemania, a través de la publicación de un documento. De ahí para atrás, bueno, ellos aducen que vienen de un conocimiento que proviene de tiempo inmemorial, que se ha transmitido a través de los tiempos en diferentes formas. Incluso, bueno, hay quien lo quiere conectar con la mítica Atlántida como un lugar de sabiduría ancestral y que unos pocos sobrevivieron y la conservaron. Pero eso dijéramos en la parte mítica, ¿no? El antiguo Egipto, las escuelas herméticas, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero históricamente el siglo XVII, el principio del siglo XVII. Pero en el siglo XVII y coincidiendo quizás, como bien comentas en tu libro, en esa parte, en ese apartado histórico, para poder entender lo que ha sido esta escuela, esta filosofía, con la publicación de varios libros, David, que no sé si podrían considerarse estos libros el momento fundacional de esa, hablamos de Fama Fraternitatis y dos obras más que vinieron después. Háblanos un poco de ellas, si tú consideras que este es el elemento fundacional del rosacrucismo. Sí, es como comentaba, el momento en que esto aparece en la historia es cuando se publica en Alemania, en Kassel, un texto, la Fama Fraternitatis, que es así como la promoción o la propaganda o la exposición de la fraternidad de los Rosacruces, donde habla de la existencia de un grupo de personas que buscan el conocimiento, que no es el conocimiento que se da en las universidades, ni el conocimiento religioso, es algo que, dijéramos, está fuera de eso, y se quieren emparentar, como decía antes, con ese conocimiento ancestral, que no caduca, que viene desde antiguo. Y bueno, claro, el problema es que no pone una dirección de dónde están esos Rosacruces, eso queda ahí en una cosa, claro, tampoco se sabe si sabían, si ellos entendían el impacto que iba a tener, porque la verdad que produjo un gran impacto
entre la sociedad europea de aquel momento, especialmente el mundo protestante, que no te parece. Y bueno, para bien y para mal, mucha gente se anima con la aparición de estos textos, para bien, porque muchos se ponen a buscarlos, ¿no? Para mal, pues porque, bueno, había habido el siglo anterior una guerra religiosa muy fuerte entre católicos y protestantes, y esto que era una nueva religión, un nuevo problema, un nuevo... las autoridades religiosas también decían, pero bueno, esto es en qué creen, esto qué es religión, ciencia, qué es esto, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso fue un problema. De hecho, la policía, los servicios de policía más bien, diríamos, secreta, pues se ponen a investigar dónde se podían reunir, pero no queda claro que aquello fuera una mera cuestión literaria de un grupo de estudiantes de la Universidad de Tubinga, en Alemania, o si realmente existía un grupo al que podemos ubicar eso. O sea, eso todavía hoy nadie lo ha podido demostrar. En cualquier caso, el texto aparece y ahí fue el pistoletazo de salida del tema Rosacruz en la historia, ¿no? Tiempo después llegaría un segundo libro también bastante importante a la hora de entender esta escuela de pensamiento, que es el Confessio Fraternitatis, y finalmente Las bodas alquímicas, dos libros que por lo visto han tenido un impacto bastante importante a la hora de articular, ¿no?, todas esas ideas, todas esas creencias, todo ese corpus, ¿no?, de elementos intelectuales. Estos libros, ¿qué abordan estos libros posteriores? Bueno, el primero rápidamente simplemente habla un poco de la existencia de una fraternidad fundada por un señor, no da el nombre, hizo una sigla CRC, la famosa fraternidad que comentamos antes, de un señor que buscaba el conocimiento, que había sido educado desde pequeño por los monjes, pero que se fue con su maestro a Oriente, aprendió un montón de cosas, vino a Occidente y desde que llegó a la península ibérica y el resto de Europa nadie le hizo caso. Le hicieron una cripta para un poco el día que muriera y conservar su conocimiento, ¿no? Ese es un poco el mito que se cuenta en el primer libro. Claro, eso causó, como decía antes, un tal impacto que yo creo que había esta demanda, ¿no?, de saber más, y surgió al año siguiente este libro de la Confesio. En la Confesio o Confesión, lo que ellos exponen de alguna manera, intentan aclarar un poco más cuál es su objetivo, hoja de ruta, vamos a decirlo así, ¿no? Hacen un análisis también de la situación del mundo en ese momento. Consideran que el mundo protestante es el mundo ideal, frente al catolicismo y al islam, que es un mundo de superstición, así lo plantean ellos, ¿no?, en ese texto. Claramente son antipapistas. Y claro, si con ese texto lo que intentaban era aplacar las dudas, lo que hicieron fue crear muchas más. Y más revuelo todavía. Y luego el año siguiente aparece un texto, bueno, en ese texto de la Confesio ya se aclara que el tal CRC, el personaje con siglas de un tal Christian Rosenkreuz, se le dicen su nombre, que para mí es un personaje mítico, que no debió existir nunca, o que se inspira en varios personajes a la vez. Y luego el tercer texto, que es Las bodas químicas, digamos, cambia de registro totalmente. Es una novela iniciática, que recuerda bastante al Mercader de Venecia en algunas partes, en otras a otro tipo de obras. Y bueno, es la historia de ese tal Christian Rosenkreuz, ya viejito, que lo invitan a una boda. Lo invitan a una boda que tiene, el libro se divide en 7 jornadas, con un claro simbolismo alquímico muy, muy evidente, un proceso, todo es un proceso por el que lo va sufriendo, va pasando. Y claro, una cosa, es una novela curiosa, ¿no? Se ha llevado al cómic, se ha hecho, creo que alguna representación en Alemania en diferentes momentos, porque da la sensación de que al final a él lo invitan a la boda, pero en la boda al final el que la sufre es él mismo, ¿no? Que la sufre, claro, es como digo, una alegoría. La boda en la alquimia representa la unión de los opuestos, ¿no? El que se casa es él, vamos. Más o menos, ¿no? Pero tampoco queda claro, es que como es una alegoría del proceso alquímico. En cualquier caso, lo que deja claro es que a los Rosacruces lo que les interesa es la alquimia. La alquimia no tanto es alquimia cuyo objetivo era transformar los metales, etc., como la alquimia como proceso de transformación del propio individuo. Esa es un poco la idea. Pero sí, efectivamente, esos 3 textos causan muchísimo revuelo. Mucha gente que se pone a buscar los Rosacruces hasta debajo de las piedras, tanto para unirse a ellos, como todo lo contrario, perseguirlos, sobre todo las autoridades religiosas. Hablas de estas obras, estos 3 libros tremendamente importantes con esa impronta, ¿no?, en el pensamiento Rosacruz.
hablas de Christian Rosenkreuz, perdón, como el posible supuesto autor, como un personaje mítico, pero sin embargo tiene toda una biografía detrás. Es como si Sí, hubiera existido. sí, claro. O sea, vamos a ver. La figura de Christian Rosenkreuz, que aparece en el primer texto, La Fama Fraternitatis, y luego en el tercero de una manera distinta, porque claro, ahí se intercala una historia que no cuadra con la primera, ¿no? Pero bueno, lo cual redunda en que es una figura mítica, pero ha habido gente que ha intentado ver si ese individuo existió, en quién se pudo inspirar. Parece que ese apellido, Rosenkreuz, sí que existía en el norte de Alemania, Dinamarca, en Escandinavia también aparecía, identifica como algo así, Rosario, Cruz de Rosario o algo así, ¿no? No queda claro, significaría algo así. Y Cristian, bueno, Cristiano Rosacruz, pues significa, Cristian Rosacruz, pues Cristiano Rosacruz, lo que vendría significando. Claro. Bueno, un personaje curioso, que es educado por monjes, que viaja por Oriente, que aprende la ciencia, que alaba al mundo musulmán por la parte científica. Sobre todo dice una cosa que es muy curiosa, y es que dice que los musulmanes celebran congresos cada cierto tiempo en disciplinas como la medicina, la astronomía, y eso avanza el conocimiento, y que ojalá en Occidente se hiciera algo parecido. Fíjate que hoy en día los congresos científicos son algo habitual, ¿no? En aquella época eso no existía en Occidente. Entonces alaba esa parte, la última zona donde él estaba aprendiendo con los árabes, aquí en Marruecos, en Fez, pero vamos, recorre Egipto, Damasco, Dankar, diferentes lugares del Oriente musulmán y del más cercano. Pero como decía antes, es rechazado, no lo aceptan en Occidente, lo que él trae, el conocimiento médico. Entonces hay quien lo quiere comparar con la figura de Paracelso, porque efectivamente Paracelso estuvo en el mundo árabe, aprendió medicina ahí en el mundo árabe, que era una medicina mucho más evolucionada que la que había en Europa, todavía tenía mucha de superstición, etcétera, ¿no? Y bueno, a Paracelso le pasó eso, que su conocimiento fue rechazado y bueno, en el caso de Paracelso murió amargado, incluso un poco alcohólico, ¿no? Pero también se habla de un príncipe, una familia noble alemana, de la Alta Alemania, que pudo haber conocido un apellido parecido. Bueno, se hablan muchas hipótesis de que si es un solo personaje, el propio Lutero, también se le quiere comparar con el propio Lutero como una especie de reformador, sobre todo porque el sello de Lutero era una rosa y dentro una cruz, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se ha querido ver ahí un montón de... Yo creo que efectivamente no es nadie y a la vez es un personaje arquetípico que vale para identificar muchas cosas en que gente de diferentes tendencias se podría identificar. Claro. Pero es un mito fundacional, es lo normal en todo tipo de grupos de este tipo que haya un mito fundacional bastante fantástico, porque el objetivo no es crear una historia en el sentido real, sino en el sentido imaginario, ¿no? Claro. Me imagino que la figura, el poder demostrar la existencia real de esta figura habrá sido motivo yo no sé, de miles de estudios sesudos, ¿no? Habrá gente habrá intentado encontrar la supuesta tumba de este personaje. Hay gente que dice que incluso que hay un retrato que representa a Christian Rosenkreuz, un retrato con un caballero con un yelmo en la cabeza, un retrato ya de la época renacentista. Hay quien dice que efectivamente era un príncipe del alemán, ¿no? Desheredado, de la zona de Bohemia. Bueno, es que se ha dicho de todo. Para muchos escritores es un personaje totalmente real y para otros es totalmente mítico. Y claro, pero el problema es que si tú, volvemos a lo mismo, si uno afirma algo, el que lo afirma es el que tiene que demostrarlo, no el que lo niega. Entonces aquí, de momento, es curioso porque, por ejemplo, en las novelas de Shakespeare aparece un personaje, bueno, dos personajes, voy a pronunciarlo mal porque ni mi inglés ni mi alemán precisamente son algo, Ginenhau y Rosenkreuz, dos personajes curiosos que serían como una especie de dos Sancho Panza, ¿no? Que aparecen en varias obras de Shakespeare y que, bueno, hay quien quiere verlo como un guiño a todo esto. Son anteriores a la aparición de estos textos, la fama fraternidad digital un poquito antes, unas décadas antes. Interesante. Que eso es verdad, es mentira, pues no lo sabemos, porque es que ese apellido era común en el norte de Alemania. Claro. Entonces, claro, no sabemos. Claro, hombre, plantea un desafío muy interesante, ¿no? Para los buscadores en el ámbito académico incluso, ¿no? Para historiadores, etcétera, ¿no? Desde luego que es apasionante. Si te parece, vamos a seguir con la siguiente parte del libro, quizá la más importante, ¿no? El grueso del libro son estos perfiles que incluye de personajes célebres de la historia, pensadores, filósofos, matemáticos,
Y a muchos de nuestros oyentes pues les va a sonar, claro, vamos a seleccionar, bueno, en realidad podemos seleccionar las biografías o los perfiles que tú quieras, pero yo te propongo, que ya te lo habrán propuesto, ¿no? Me decías en otras entrevistas, porque brilla con luz propia, René Descartes, ¿no? Este famoso filósofo, uno de los padres del pensamiento racional, ¿no? Quizás con esa clara influencia en el pensamiento científico, ¿no? ¿Cómo se puede, o sea, este personaje, Descartes, puede haberse acercado al rosacrucismo, militó en las filas rosacruces, y de qué manera Bueno, puede casar su filosofía con este pensamiento más, no sé, más esotérico o más místico de los rosacruces, David? teniendo en cuenta que en ese siglo el tema Rosacruz era nebuloso, en cuanto a que no sabemos, por lo menos en la primera parte del siglo XVII, no sabemos si existían grupos como tales, si, vamos, de logro no había un sitio donde tú dijeras, bueno, pues ahí me dirijo que están los Rosacruz. No era como, teniendo en cuenta ese, vamos a decir, aspecto nebuloso de toda esta historia, el caso de Descartes es de los más curiosos. Descartes oye hablar, como todos los pensadores de su época, de los Rosacruces, pero todo porque los Rosacruces en sus libros plantean, en sus textos, de que ellos tienen un axioma, un axiomata, dicen, una forma de lógica a través de la cual se pueden comprender cualquier cosa del mundo. Entonces, claro, eso interesa a muchos científicos, ¿no? Pensadores, filósofos, y uno de ellos es Descartes. Descartes se apunta en la Guerra de los 30 años, en el bando francés, claro, y él lo dice claro, eso no es ninguna cosa que uno se invente, ¿no? Él dice claro que se mete en las milicias esas para, a ver si allí sale a la zona oriental de Alemania, la zona de Holanda, ¿no? Oriental desde Francia, claro, a ver si conecta con los Rosacruces. Él lo dice claramente, porque quiere ver qué le pueden enseñar los Rosacruces y que a él le pueda interesar. Entonces, ¿qué se sabe que le pasó a Descartes? Bueno, pues que se fue a Holanda, conoció a Spinoza, conoció a Comenio, que es un personaje también vinculado al rosacrucismo, tuvo una gran amistad con Comenio hasta el final de su vida. Lo incluyes también en ese Sí. índice de personajes, ¿sí? Comenio. Claro, Comenio, que rápidamente es el padre de la pedagogía moderna. O sea, todo lo que hoy entendemos como educación moderna la crea él. Antes de él muy poco había, ¿no? Es un auténtico revolucionario, un señor muy interesante, pero bueno, Descartes, pues, se va a lo que es Flandes, y bueno, con el tiempo regresa a París y le preguntan si había encontrado los Rosacruces y él dice que no, no había encontrado nada. Pero que es que pasa que a la semana de estar en París aparecen unos carteles por la ciudad, que voy a no a repetir no textualmente lo que decía, pero algo así que los miembros del colegio secreto de los Rosacruces están presentes en París para aquellos que deseen unirse a ellos. Y 3 o 4 días después vuelven a aparecer otros carteles reiterando esa presencia. Entonces el mundo dice, bueno, vamos a ver si Descartes se fue a Holanda a buscar a los Rosacruces, Descartes regresa y aparecen esos carteles, mucha casualidad, ¿no? O sea, utilizando la propia deducción cartesiana, aquí pasa algo, ¿no? Entonces Descartes reitera que no tiene nada que ver con eso, pero un cardenal muy amigo suyo le dice, mira, o te vas de Francia o tu vida corre peligro, porque Richelieu especialmente, que era una persona, bueno, todos sabemos por las películas cómo era, cómo se las gastaba, no estaba dispuesto, él era el ministro más importante del rey en aquella época, no estaba dispuesto a que algo así apareciera en Francia, y Descartes se va de Francia, de su país, para no volver nunca más. Vamos a ver, Descartes vivió la guerra de los 30 años y vio cómo la gente se mataba solo por las creencias religiosas. Él tenía mucho miedo a este tipo de cuestiones. Él sabía que por la más mínima duda de las dogmas oficiales de cualquiera de las religiones de la época, podía caer, vamos, la horca, ¿no? O la quema. Entonces él se fue a Holanda, donde él pensaba que podía estar más libre. Y claro, y entramos en una cuestión curiosa, ¿no? Asociamos a Descartes con la lógica, la razón, ¿no? El método cartesiano, como decíamos. Pero es que Descartes, vamos a ver, hay una cosa curiosísima, ¿no? Estaba dando una charla en contra de la alquimia en Holanda, ¿no? En la ciudad, y tuvo que, bueno, acabó rápido la conferencia, porque se tuvo que ir rápido, porque se le apagaba el horno alquímico que tenía en la casa. Ah, sí. Entonces dice tú, bueno, vamos a ver. Entonces yo lo que, quedamos, bueno, exacto. Y luego los famosos sueños de Descartes, que lo describe en su método, donde son sueños de lo que hoy podríamos llamar sueño lúcido, viaje astral, en el sentido de que son sueños en los que él está lúcido. Ese sueño en el que no estás durmiendo, estás como aquí, en esta realidad, algo que ya la neurociencia reconoce, antes no lo aceptaba, ¿no? Como se podía estar lúcido en los sueños. Bueno, pues él tiene 3 sueños
famosos que él los cuenta porque para él fueron significativos a la hora de enfocar su trabajo, ¿no? Entonces él lo cuenta. Y luego hay otro libro de él que poca gente lo conoce, que se llama Meditaciones Metafísicas. Un libro muy bueno, porque él le preguntan que cuál es su método, ¿no? Cuál es el método que él tiene. Entonces él escribe ese libro un poco para explicar de qué va su método. Y él habla de que su método consiste en abstraerse de sus emociones, de su pensamiento, de su voluntad, y quedarse en estado como de observación. Claro, hay gente que lo ha leído eso hoy y dice, oye, eso se llama hoy mindfulness, ¿sabes? Quiero decir, Claro. eso es estar en el presente, o sea, y lo además lo deja bastante claro. Y la pregunta es, ¿dónde aprendió eso de estar? Porque el mindfulness lo puede aprender y lo puede practicar cualquier persona, pero generalmente no surge de una manera espontánea. Claro. Entonces, ¿cuál es la deducción? Bueno, pues en ese viaje que él hizo a través de los contactos, sobre todo con Comenius, debió conocer alguna célula, algún grupito de Rosacruz, aprendió alguna de las técnicas de este tipo, y esto fue a lo largo de su vida un interés muy grande. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Que es ser Rosacruz, simplemente pertenecer a un grupo Rosacruz, suscribirte a algún tipo de ideario, eso es lo más complicado, pero el vínculo está ahí. Él siempre tuvo mucho miedo de decir en cualquier sitio, sobre todo con calvinistas y católicos, sus ideas. Al final se refugió en la península escandinava, en Suecia, pensando que estaba más protegido precisamente por la amistad con Comenio, que fue para ahí. Pero murió con 50 años de manera sospechosa y siempre se pensó que había pasado algo y hace no mucho sus huesos fueron analizados y tenían restos de arsénico muy fuertes, por lo cual se supone que fue asesinado, a niveles muy altos, o por católicos o por calvinistas, que eran los que no estaban de acuerdo con su forma de pensar. Él, pensando que estaba en territorio luterano, pues pensaba que estaba más a salvo, pero se ve que no. Claro, es que todo esto se desarrolla en una época de la historia muy complicada, ¿no? Y en un lugar muy complicado también, obviamente, Claro. ¿no? Con esa guerra entre religiones, entre facciones religiosas, ¿no? Y estamos hablando de una época también, David, en el que, bueno, pues el pensamiento científico está en pañales, no hay una línea divisoria muy clara entre lo mágico y lo racional, por así decirlo. Y me remito, si quieres, al siguiente perfil que me gustaría poner encima de la mesa, el de Isaac Newton. Lo de Isaac Newton también es muy singular, ¿no? Un tipo que se dedicaba a interpretar pues, profecías y demás, ¿no? Y que no nos extraña que aparte pues tenga alguna conexión, que ahora nos explicarás, con los Rosacruces, al cual se le suele presentar como alquimista y matemático inglés, según la ficha de Wikipedia, por ejemplo, alquimista y matemático, ¿no? Esto Sí, en aquella época era bastante más común, quizás. bueno, pero ya en la época de Newton no tanto. Ya, de hecho, que aparezca hoy en día ya en su ficha como alquimista, por ejemplo, como tú comentas, es algo porque ya es impepinable, no se puede evitar. Pero vamos a ver, el caso de Newton es curioso porque Newton no se, vamos, el padre de la física moderna y hasta que no llegó Einstein no se renovó todo lo que él dijo, ¿no? Un personaje clave, ¿no? Toda la gravitación universal, la reflexión de la luz, todo este tipo de cuestiones, pues se las debemos a él muchísimas cosas, ¿no? El estudio de la óptica, etcétera, etcétera. Las mareas, que eso fue fundamental para la pesca, bueno, un montón de historias. Pero claro, es que estamos hablando de un tipo que de cada 5 cosas que escribió, solo una estaba dedicada a ciencia, lo demás a profecías, alquimia, astrología. Y bueno, ¿qué vínculo tenía con el rosacrucismo? Bueno, él conoció los textos rosacruces y lo que hay son escritos de él en los que él intenta acercarse al rosacrucismo. Parece que cuando vivía en Londres se acercó un grupo de astrólogos y alquimistas y ahí toma contacto. No hay que pensar que los grupos rosacruces tenían el nombre de Rosacruces, probablemente no tenían ni nombre, era un grupo de heterodoxos que se reunía y hacía lo que podía en la clandestinidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, en ese vínculo él se aficionó muchísimo a la alquimia, no tuvo uno, sino 2 hornos alquímicos que funcionaban activamente durante 10 años y de los que él apuntó hasta el más mínimo detalle en el proceso ese de transformación de los metales, etc. Y claro, un personaje que cuando la gente descubre que le interesaban todos estos temas, primero que no se lo cree, y segundo, pues le sorprende que eso no se cuente, porque no era algo anecdótico en su vida, no era algo, una afición, no, la afición era lo otro, la ciencia, lo que realmente le interesaba era todo esta cuestión. Entonces, bueno, otro personaje clave que, como tú bien decías, o sea, los
dos de los padres de la ciencia y del pensamiento moderno, pues estaban vinculados a una vía, vamos a decir, de tipo místico, esotérico, ¿no? Hombre, pero a mí se me ocurre también que bueno, los tiempos han cambiado mucho en los últimos 300, 400 años. Quizás antes había una visión, en ese esquema de las cosas que tenía Isaac Newton, esa visión de las cosas, había un enfoque más holístico, ¿no? Más humanista de la realidad, algo que quizás se ha perdido hoy en día, David. Sí, bueno, todavía estaba muy impregnado de la filosofía platónica y otras cuestiones que llegan del mundo clásico. Pensemos que el Renacimiento revive todo ese interés por esa sabiduría que se supone que se había perdido en ese lapso entre el mundo antiguo y el Renacimiento, en la Edad Media, ¿no? Y sí, efectivamente, el humanismo que nace con el Renacimiento, ¿no? Eso, y había, por ejemplo, en el caso de la alquimia, los alquimistas pensaban que la alquimia aceleraba los procesos naturales. O sea, por ejemplo, si las piedras se van transformando por la influencia de los minerales que hay alrededor, se van transformando en otro tipo de mineral, pues a través de la alquimia pensaban ellos que se aceleraban los procesos naturales, ¿no? Y en esos procesos pues estaba la fabricación de oro. Siempre pensaban que el oro se fabricaba a partir de otros metales que iban evolucionando y se transformaban en oro. O, por ejemplo, la fabricación de diamantes, este tipo de cosas. Claro, era una visión en la que se intentaba explicar la realidad con los datos y el conocimiento que había. Evidentemente sabemos que eso no es cierto, aunque hay que decir que en el siglo XX se fabricó oro a partir de plomo, tal como planteaban los alquimistas, solo que el proceso es tan caro que no merece la pena, ¿no? Se hizo en laboratorio de física, ¿no? O sea, que estaban en lo cierto, solo que no es un proceso que se pueda hacer tan sencillamente. Entonces, bueno, esa era un poco la búsqueda de los Rosacruces, pero yo creo que lo que fundamentalmente les interesaba era ese aspecto de evolución interior. Claro. Sí, que al final esta transmutación de elementos físicos, de minerales, venía a ser una alegoría, ¿no? De algo más elevado, ¿no? Más espiritual, concerniente a la propia naturaleza del ser humano, ¿no, David? Sí, sí, por ahí. Por ejemplo, el tema de la astrología, tan usado por ello. Bueno, ahí pensemos que Newton llegó a ser presidente de la Royal Society, que la Royal Society es un movimiento clave en el desarrollo de la ciencia de Occidente. Fue fundado por varios Rosacruces mucho antes de aparecer Newton. Pero bueno, Newton practicaba muchísimo la astrología, incluso él fue jefe de la Casa de la Moneda en Inglaterra, entre otras cosas, y él elegía fechas astrológicamente adecuadas para sacar nuevas monedas, nuevas impresiones de moneda. Y bueno, en unas discusiones con Edmund Halley, que todos hemos oído hablar pues, por el telescopio Halley, Halley no creía en la astrología, ¿no? Y tuvieron una discusión muy fuerte en la sede de la Royal Society. Y bueno, lo que le respondió Newton decía, mire, yo de esto sé y usted no. Si quiere discutir, póngase unos cuantos años a estudiar astrología y luego hablamos. Claro. Así se lo largó. Entonces así se la gastaba, ¿no? No con poca razón, porque de todo hay que saber al final. O sea que... Sí, pero bueno, en cualquier caso, sea verdad o no la astrología, la cuestión es que a él le gustaba y él la utilizaba para cosas bastante cotidianas de su vida diaria. Bueno, hemos destacado dos perfiles pues de una decena de ellos, donde destacan nombres, pues no sé, como Edith Piaf, algo sorprendente, Rudyard Kipling y tantos otros que van a ser la delicia de luego de los oyentes que se acerquen a este libro. Me gustaría, para ir planteando este último tramo de la entrevista, porque a mí me llama mucho la atención y seguramente a nuestros oyentes también, ¿qué es del rosacrucismo hoy en día? Si sigue existiendo hoy en día, David, si sigue con vigencia, si tiene ahora mismo goza de la buena salud que pudo tener en siglos anteriores, ¿en qué queda la cosa hoy en día? Bueno, dijimos que en el siglo XVII todo quedaba en nebulosa y no quedaba claro, había sociedades alquímicas, no utilizaban el nombre de Rosacruz, sociedades de este tipo, ¿no? En el siglo XVIII sí empiezan a aparecer ya organizaciones con el nombre calificativo claro de Rosacruz o Rosacruces, algunas independientes, otras vinculadas a la masonería, porque dijéramos, esa organización, la masonería, recibe influencias también de otros movimientos. Pero es en el siglo XIX y principios del XX cuando va a ser el gran resurgimiento de los Rosacruces. Van a aparecer muchas organizaciones, no todos han llegado hasta los días, pero varias sí, que se reivindican como Rosacruces, y es verdad que, vamos a ver, son movimientos muy distintos unos de otros, no podemos encontrar un elemento en común más allá del nombre de Rosacruz. No pasa como con la masonería, por ejemplo, en la que vemos que hay muchas tendencias, pero desde fuera las identificamos rápido como algo común, ¿no?
Hay no, las hay de carácter más místico, incluso mágico, metafísico, más vinculadas al cristianismo, otra más ascéptica con lo religioso. Y sí, hasta nuestros días han llegado, cada uno con el ideal que considera importante de esa tradición. Es cierto, y con esto no pretendo desprestigiar a nadie, ni nadie que se dé por aludido, pero a veces en la mayoría de estos casos es difícil, por no decir imposible, buscar una conexión entre estos grupos y el siglo XVII. ¿Vale? Son grupos que han surgido por iniciativas de algunas personas con muy buenas intenciones, en la mayoría de los casos me parece a mí, pero que no podemos decir, oye, esto es una cosa ininterrumpida desde aquella época. Por mucho que se diga que sí, luego a la hora de la verdad no hay papeles por ningún sitio y la historia se basa en documentación, investigación, con apoyo, ¿no? Bibliográfico, con datos, etc. Y bueno, dijéramos que todos estos temas atraen, todos estos temas llaman la atención, para bien y para mal. Seguimos siendo de la misma manera, con gente que, bueno, que los aplaude como si fueran lo máximo en cuanto a espiritualidad en Occidente, pero también que hay quien los mete en el saco pues, de la conspiranoia, del gobierno mundial, de los Illuminati, todo ese tipo de cuestiones, que en fin, a mi modo de ver, pues bueno, es la conspiranoia de siempre, ¿no? Entonces, ahí están, siguen existiendo, hay unos movimientos más conocidos que otros, otros más discretos, y bueno, eso ha facilitado que muchísima gente se haya acercado a este tipo de movimientos que ya forman parte de la cultura popular, y además adaptadas al mundo moderno, porque incluso pues dan enseñanzas por correspondencia, quiero decir, para personas que no puedan acercar a grupos, se han adaptado a los modelos modernos, e incluso la aparición de internet y todo esto ha sido, dijéramos, aprovechado por este tipo de grupos también para continuar. Entonces siguen existiendo, siguen despertando interés, siguen también despertando recelos en otras personas, y bueno, siguen estando ahí, la utilidad o no que tengan, y eso cada uno la tendrá que descubrir. Y bueno, y de vez en cuando aparecen incluso nuevos movimientos rosacruces, unos perduran, otros se quedan en el camino, en fin, eso, ahí hay excisiones de otros grupos, en fin, hay mucha desarrollo natural de todo tipo de organizaciones, lo vamos a ver igual. Es decir, que si yo, por ejemplo, después de haberme leído tu libro, me he sentido seducido por alguna de las propuestas que puedan tener los Rosacruces, si yo quisiera formar parte de ese movimiento, ¿sería algo relativamente sencillo? ¿Se podría hacer? ¿Es accesible ese...? En la mayoría de los movimientos sí. No, sí. Hoy en día no hay... Así como movimientos como los masones, parece que es un poco más complicado, ¿no? Por lo menos cuando uno observa lo que suele haber, que si, bueno, que si tiene que... hay un proceso un poco más complicado, ¿no? Ese tipo de movimientos es una afiliación, vamos a decir, bueno, por lo menos es lo que yo he podido observar, ¿no? Es casi administrativo, o sea, se afilia uno, empieza a recibir unas enseñanzas y bueno, las pone en práctica, ¿no? Sigue el caso de cada uno. Cada movimiento te da un tipo de enseñanza de este tipo, y si te gusta bien, y si no, pues te da de baja y adiós. Entonces, eso es bastante sencillo. No hay un rito de iniciación ni una liturgia específica. Me imagino que sí tendrán, me imagino que sí lo tendrán. De hecho, vamos a ver, cuando hablábamos antes de los diferentes grupos rosacruces, los hay que uno los ve y le recuerdan mucho, por ejemplo, a los masones, ¿no? Como se visten, otros es que no se parecen en nada. Entonces, los hay que le dan mucha importancia a esos ritos iniciáticos, otros le da que tienen más que ver con una, o parecen más una especie de confesión cristiana, en el sentido que se reúnen, hacen sus meditaciones, yo creo que prescinden de ese tipo de cuestiones. Es que es tan poliédrico, tan distinto las diferentes propuestas rosacruces, que no se podría decir, pero bueno, dijéramos que entre todas las que hay de todo, hay de todo tipo de mensajes. Bueno, pues hemos estado hablando durante estos minutos del libro Rosacruces, Historia y Personajes, con su autor David Suárez. Como pueden comprobar, un libro y unas propuestas apasionantes a lo largo de estas 300 páginas, de las cuales hemos hecho una mínima aproximación, porque, como decimos, hay muchos perfiles muy interesantes a los que acercarse, y es una ocasión de oro, la verdad, que para poder tener una idea de esta disciplina, ¿no? De esta filosofía que ha tenido su peso específico en el devenir de la historia, no cabe duda. David, amigo, muchas gracias por atender la llamada al laberinto, y nada, que estamos deseando que saques otro libro para tener la excusa para charlar contigo. Pues muchas gracias por invitarme, y bueno, esperemos que más temprano que tarde volvamos a estar ahí en tu zona. Aquí tienes los micrófonos abiertos. Hasta la próxima.